Buenos días o buenas tardes, según la ubicación desde donde nos estén acompañando. Soy Mónica Ramírez, coordinadora del grupo Conexión en Español de la Fundación Nacional de Esclerodermia. Antes de comenzar, queremos recordar que la Fundación Nacional de Esclerodermia no respalda específicamente ningún medicamento, tratamiento, ensayo clínico o estudio mencionado durante esta sesión. Nuestro propósito es proporcionar información para mantener a la comunidad informada sobre las diversas opciones disponibles. La esclerodermia se manifiesta de manera diferente en cada persona. Su gravedad puede variar, por lo que un enfoque de tratamiento médico personalizado es fundamental. Recomendamos encarecidamente que cualquier medicamento o tratamiento sea discutido con el equipo médico de cada paciente para garantizar el cuidado más adecuado según sus necesidades individuales. Queremos expresar nuestro más profundo agradecimiento a todos los que nos acompañan hoy, tanto en los Estados Unidos como en otros países. Su interés, apoyo y compromiso son invaluables y nos motivan a seguir trabajando por esta causa. Con mucho gusto cedo la palabra a Helen Ramírez, coordinadora del Grupo de Apoyo Conexión en Español, quien estará acompañándonos como copresentadora en este evento tan especial. Adelante, Helen. Buenos días a todos. Es un verdadero placer darles la bienvenida a esta sesión titulada Cuidado oral en esclerodermia. Hoy tenemos el honor de contar con la participación del Dr. Luis del Castillo. El Dr. del Castillo es director de Beacon Hill Dental Associates. Se especializó en odontología estética y en reconstrucción bucal y obtuvo su título de odontólogo en la Universidad Central de Venezuela. Tras varios años de práctica privada y experiencia docente, se trasladó a Boston, donde recibió su certificado en prostodoncia y el título americano de odontología otorgado por la Facultad de Medicina Dental de la Universidad de Tufts. Actualmente, el doctor del Castillo se desempeña como catedrático en la misma facultad y ha sido honorado en 2 ocasiones con el premio Dean's a la excelencia en la enseñanza clínica. Con mucho gusto cedo la palabra al doctor del Castillo. Buenos días, buenas tardes a todos. Gracias, Helen, por esta introducción y gracias a Mónica y a la Fundación por esta invitación, una vez más compartiendo con ustedes un poquitico de información sobre el cuidado oral en esclerodermia. Eh, una aclaratoria inicial, aparte de mi práctica privada, económicas con ninguno de los productos odontológicos que verán expuestos aquí. Un poquitico de donde yo vengo. Yo soy original de Caracas, Venezuela. Estudié odontología en la Universidad Central de Venezuela y me gradué de odontólogo allá en el año 93. Fui profesor en la universidad por 3 años y en el año 96 me mudé a Boston para estudiar un posgrado en prostodoncia, en prótesis dental y estética en la Universidad de Tufts, donde di clases por muchos años, aproximadamente casi 20 años, y recientemente, hace 3 o 4 años, me salí de Tufts y fui a Boston University, donde sigo dando clases. Esto es una fotografía de la Escuela de Odontología de la Universidad del posgrado de prótesis en esta universidad. Aparte de la enseñanza clínica que hago, también tengo una práctica privada en Boston. La práctica se llama Beacon Hill Dental Associates. Esta foto que ven en el medio es donde está el edificio donde está la práctica. Está, para los que no conocen Boston, o los que conocen Boston, está muy cerca del bar de Cheers, que era una serie de televisión muy famosa y que filmaban el frente de este restaurante. Es un sitio donde muchos turistas van para allá y está ubicado
en el punto rojo que ven ahí, al frente de los parques que están en el centro de Boston, que sería como el equivalente del Parque Central en Nueva York, pero obviamente a mucha menor escala, ¿no? La práctica está prácticamente enfrente de uno de los parques. Aparte de odontólogo y protesista, también tengo esclerodermia y hace aproximadamente 7 años y medio tuve un trasplante doble de pulmón a consecuencia de la esclerodermia. Gracias, esto fue en terapia intensiva. Estas muchachas que ven aquí son las terapistas físicas que me ayudaron antes del trasplante. Y esta fotografía fue, yo creo que fue al día siguiente que me desperté del trasplante. Em, Estuve hospitalizado aproximadamente un par de 2 semanas más o menos, un poquitito más de 2 semanas. Pero gracias a Dios todo salió bien. Aquí están mis hijas cuando me fueron a visitar a la terapia intensiva. Cuando no le hacen trasplante de pulmones, le da una almohada en forma de pulmones, que es esa almohada azul que ven ahí. La idea de esta almohada es porque cuando uno le dan ganas de toser, uno puede abrazar la almohada para amortiguar un poco el esfuerzo de toser. Y ahí veo una radiografía con los pulmones nuevos. Ahora, o sea, por eso, cuanto a la presentación, bueno, gracias a Dios tengo el conocimiento en la parte odontológica, pero también tengo el conocimiento en la parte de esclerodermia, siendo paciente de esclerodermia a la vez. Ahora, ¿qué es lo que su dentista debe saber acerca de esclerodermia? Una de las cosas principales que su dentista debería saber es cuáles son las condiciones orales que se ven en los pacientes que tienen esclerodermia y cómo puede afectar esa enfermedad la salud sistémica, es decir, la salud del cuerpo en general. Necesita saber también los medicamentos que toma, porque muchos de esos medicamentos pueden hacer que se reduzca el flujo de la saliva. Al reducir el flujo de la saliva, es muy probable que se produzcan caries dentales a consecuencia de la resequedad en la boca. Cuáles son sus médicos tratantes y cómo puede su dentista colaborar junto con sus médicos en cuanto al tratamiento, el mejor tratamiento posible para usted como paciente con esclerodermia. En el sentido, por ejemplo, de los medicamentos que pueden causar resequedad bucal. Ver si hay una posibilidad de utilizar otro tipo de medicamentos que no reduzcan tanto el flujo, perdón, de la saliva o medicamentos que puedan ayudar a exacerbar un poco más ese flujo de la saliva. Y cómo puede la esclerodermia afectar los implantes dentales o los tratamientos de ortodoncia, que por lo general ni los implantes ni los tratamientos de ortodoncia están contraindicados en pacientes con esclerodermia, salvando las dificultades que puedan presentarse en cuanto al tratamiento que vamos a hablar más adelante. Eh, Como hablamos anteriormente, una de las condiciones muy comunes es la serostomía. Y la serostomía es la condición de poca saliva en la boca, una boca seca. También eso se ve en un síndrome que se llama síndrome de Sjögren. Y básicamente es eso, pues que hay muy poco flujo de la saliva y eso puede producir que se produzcan caries fácilmente. La esclerodermia también puede afectar los dientes y los huesos. En cuanto a los dientes, puede producir lo que se llama una resorción externa, resorción interna, perdón, que lo vamos a ver también más adelante. Otra condición muy común en la esclerodermia es el dolor y la dificultad para abrir la boca, que eso limita al paciente en cuanto a poderse alimentar bien y poder mantener una buena higiene oral y limita también al odontólogo en la hora de hacer un tratamiento dental, sobre todo en las muelas muy posteriores, en las muelas de atrás, pues se nos hace a nosotros un poco difícil poder hacer un buen trabajo cuando el acceso se nos hace limitado, pues. La esclerodactilia es otro hallazgo muy común
que es ese endurecimiento de los dedos, pues, y eso le limita al paciente poder tener una buena higiene oral, aunque yo tengo pacientes con esclerodermia que veo que a pesar de tener una esclerodactilia muy severa, mantienen una higiene oral relativamente buena. Los efectos orales de las medicinas, como hablamos anteriormente, de las medicinas que pueden hacer que le dé resequedad en la boca, los efectos psicológicos también, como depresión o situaciones de autoimagen, el paciente se percibe como que no se gusta cómo se ve y en lo personal, yo me dejé la barba, yo no tenía barba antes, pero yo me dejé la barba porque la enfermedad me cambió muchísimo la cara, al punto que en una oportunidad nos tomamos unas fotos con mi familia, mis hijas y yo y mi esposa, y unas fotos en un parque así, con un fotógrafo semiprofesional, y esas fotos a mí no me gustan porque yo no, esa cara que yo veo ahí no es mi cara. Y por eso fue que yo me dejé la barba, a manera de, yo no sé si quizá de tapar un poco los cambios que se me presentaban. Ya me acostumbré a la barba y mi esposa también, y no es mayor problema, ¿no? Pero ese efecto psicológico es muy presente, pues, y los que tenemos escleroderma lo vivimos a diario, pues. Y otro hallazgo común es el reflujo gastroesofágico, donde el ácido del estómago se viene hacia arriba y eso puede causar daños en los dientes. Esto lo vamos a ver también un poco más adelante. Ahora, ¿cuáles son los pacientes que tienen alto riesgo de caries? Los pacientes que tienen 3 o más lesiones cariosas en los últimos 3 años. Cada vez que va al odontólogo, si va al odontólogo cada 6 meses, por ejemplo, los que viven aquí en los Estados Unidos, que es muy común ir al odontólogo cada 6 meses a hacerse una limpieza. Si cada vez que va al odontólogo, cada día que va le consiguen una caries nueva, por lo general eso es un paciente que tiene alto riesgo de caries, ¿no? Los pacientes que han tenido que tener dientes, extraer dientes a consecuencia de la caries, ¿no? La boca extremadamente seca, como dijimos antes, eso puede hacer que se produzca caries muy fácilmente. Los medicamentos que reducen el flujo de la saliva, a la vez, también puede producir mucha caries. Los pacientes que tienen una placa dental visible, que es esa película sobre los dientes, que se le ve a uno los dientes sucios, pues que por más que uno se trate de limpiar, siempre se le ve algo sobre los dientes, porque no se terminan de ver limpias, pues. Eso a la vez produce caries, pues. La placa dental es realmente la que produce la caries, porque acumula microorganismos, y esos microorganismos pueden producir un ácido que es el que se come el esmalte y produce la caries, ¿no? Las raíces de los dientes expuestas es también muy común en pacientes con esclerodermia, incluso pacientes sin ningún tipo de enfermedad autoinmune. Con los años, las encías se van retrayendo y se expone la raíz del diente. Y en la raíz del diente no hay esmalte y eso puede producir sensibilidad e incluso puede producir caries también. Y los pacientes que tienen dificultad o la higiene en la casa, o la higiene oral en casa no es la mejor, pues obviamente eso puede producir un alto riesgo de caries, ¿no? Ahora, ¿qué puede hacer usted para prevenir la caries? Una de las cosas que puede hacer es en cuanto a la nutrición, por ejemplo, tratar de evitar un poco los dulces o las bebidas gaseosas azucaradas, una higiene oral buena en la casa y visitas regulares a su odontólogo, de hacer limpiezas, por ejemplo, a lo mejor cada 3 meses, dependiendo del caso, obviamente, ¿no? Y dependiendo de la dificultad de cómo puede usted, como paciente con esclerodermia, sobre todo los que tienen esclerodactilia, de mantener una buena higiene oral, ¿no?
En estos casos, el mejor aliado es su odontólogo y el higienista, si ven un higienista que les hace la limpieza, porque ellos le van a ayudar le van a enseñar cuáles son las mejores maneras de mantener una buena higiene oral y enseñarle, recomendarle aditamentos para eso, que también vamos a hablar un poco sobre eso. Los tratamientos con flúor que se pueden hacer en un consultorio odontológico. Y el flúor lo que hace es que endurece un poco más el esmalte y lo protege y trata de evitar un poco la aparición de las caries, ¿no? Los tratamientos para la serostomía, tratamientos para las pacientes que tienen poco flujo salival o la boca seca, tratamientos para el reflujo gastroesofágico y visitas regulares para su dentista son todas estas cosas que puede hacer para prevenir que le salgan caries, ¿no? En cuanto a la nutrición, puede ser un poco complicado porque puede afectar su salud general también, así también como también como los dientes, pues. En cuanto a la esclerodermia, no hay una dieta específica, pero es bueno intentar evitar bebidas azucaradas, bebidas gaseosas azucaradas, tratar de evitar los dulces. Y también la capacidad para masticar puede afectar la nutrición, sobre todo cuando se pierden las muelitas de atrás. em, Eso no ayuda a poder masticar los alimentos bien. Mucha gente em, no se preocupa mucho por las muelas de atrás, sino que se preocupa más bien por los dientes en adelante, ¿no? Y esto no solamente pacientes con esclerodermia, cualquier paciente piensa, siempre piensan así, ¿no? Que no les importa, que no tienen muelas, pero no quieren tener un diente feo adelante. Y entonces quieren arreglarse el diente feo adelante, pero no quieren arreglarse las muelitas atrás. Y es importante poder tener las muelas porque los dientes de adelante sirven para morder las cosas. Las muelas de atrás sirven para masticar. Cuando las personas pierden sus dientes posteriores, los dientes de atrás, entonces empiezan a usar los dientes de adelante para morder y para masticar, y ellos no están hechos para masticar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se empiezan a desgastar, se empiezan a partir, se empiezan a mover, porque ellos no están hechos para eso. Ellos están hechos solamente para morder y las muelas para masticar. Por eso es que es importante tener muelas para poder masticar. Y claro, los pacientes con esclerodermia, como vamos a ver más adelante, tienen condiciones que se presentan y a veces no es mucho lo que se puede hacer, pues. Entonces, tratar de mantener una condición oral en cuanto a tener la mayor cantidad de dientes posible siempre es bueno, obviamente para la nutrición, porque ayuda a poder masticar los alimentos bien y poderlos digerir bien también, ¿no? En cuanto a la higiene oral, citas recurrentes con su dentista para hacer limpieza. Como dije, los que viven en los Estados Unidos visitan un odontólogo o higienista regularmente, por lo menos cada 6 meses. En nuestros países, por ejemplo, en Venezuela no se ve eso, pero sí uno visita regularmente al odontólogo. Pues independientemente del país donde se encuentre, citas recurrentes con su dentista para limpieza siempre es bueno a la hora de tratar de mantener una buena higiene oral, ¿no? Y cuando visita a su odontólogo, si tiene limitaciones en cuanto a la esclerodactilia, en cuanto a las manos, que les hagan un entrenamiento de cuál es la mejor manera, basado en su condición, de cómo poder mantener una buena higiene oral, cómo cepillarse bien los dientes, cómo pasarse el hilo, qué aditamentos pueden utilizar para facilitar mantener una buena higiene oral, ¿no? Y a la vez, cuando visita al odontólogo también, tratamientos con flúor que se pueden hacer en el consultorio odontológico. En cuanto a los cepillos manuales, existen muchas variedades de cepillos manuales y muchos de ellos también son diseñados a la hora de asistir al paciente que tienen dificultad en el manejo de las manos o dificultad en cuanto a la condición como tienen las manos, ¿no? Uno puede modificar los cepillos de dientes, como ven en las fotos que se ve oscura, la superior izquierda. Son cepillos de dientes normales que tienen aditamentos que se le han agregado, como una pelota de tenis o como un mango hecho
con un material de silicona a la impresión de la mano del paciente, de manera de que el paciente pueda sujetar su cepillo de mejor manera. Este, la foto del cepillo que está a mano izquierda, que tiene lo que estoy apuntando aquí, me espero que lo estén viendo, que tiene el mango como una cuestión como amarilla, con forma de puño de la mano. Eso yo lo hice con un paciente mío que tiene esclerodermia esclerodactilia, donde tomé el material que utilizamos para tomar impresiones, moldes de los dientes, y se lo puse ella trajo su cepillo para el consultorio, yo mezclé el material, se lo puse en la mano y le puse el cepillo en la mano a ella, de manera de que el mango le quedaba, se ajustaba justamente a su mano, y entonces ella podía maniobrar el cepillo mucho más fácil, ¿no? A la mano derecha tienen el Dentrose, que es un cepillo que tiene tres cabezales, y la idea es que cepilla tres superficies del diente a la vez. Y estos son otros cepillos a la imagen inferior, otros cepillos que tienen mangos o aditamentos para ayudar al paciente a sujetarlo de la mejor manera. Eh, Cualquiera, cepillos manuales o cepillos eléctricos, la verdad que es cuestión de preferencia del paciente. Yo siempre recomiendo tener cepillos eléctricos porque facilitan las cosas para uno, ¿no? Estos son dos tipos distintos de cepillos eléctricos que se consiguen en el mercado, el Sonicare y el Oral-B. Yo he utilizado los dos y los dos son igualmente buenos. No recomiendo ninguno en específico. Em, pero el cepillo eléctrico, la ventaja del cepillo eléctrico es que la cabeza del cepillo vibra. En el caso del Sonicare, vibra a una muy alta frecuencia, y en el caso del Oral-B, el cabezal gira y rota a medida que va funcionando, ¿no? Entonces, esos movimientos del uno o del otro ayudan al barrido esa película que se crea sobre los dientes, y facilitan más las cosas. Entonces, yo siempre recomiendo a mis pacientes tener cepillos eléctricos. De nuevo, la marca, la que ustedes prefieran. Yo he utilizado estos dos que ven aquí y los dos son igualmente buenos, ¿no? Pero eso ayuda mucho y facilita mucho las cosas para el paciente, ¿no? En cuanto al hilo dental, existen muchas opciones en el mercado. A mí me gusta recomendar estos que ven aquí, que son los que vienen, son como un palillo que trae el pedacito de hilo. Yo tengo uno aquí para mostrarles. Tienen el pedacito de hilo, eh, y eso facilita a las pacientes que tienen esclerodactilia de podérselo llevar a la boca y poder pasarse el hilo. A mí me gusta más el que es angulado, que es este. Aquí lo tienen la comparación. El blanco es el que me parece a mí que es más fácil de manejar, porque el hilo está colocado de una manera distinta. Y entonces, al estar angulado en ese sentido, facilita llevarlo a la boca, sobre todo a las partes más posteriores de la boca. Cualquiera de los dos funciona. A mí personalmente me gusta más el que es angulado, que es el que ven en la foto a mano derecha, que dice angled. Estos otros, los que ven en el medio, es básicamente lo mismo, pero con un mango más largo, el Listerine. Y el Waterpik no es realmente un hilo dental, pero es algo relativamente similar, donde estas puntitas azules que ven abajo se colocan sobre el cabezal, y esa puntita gira a alta velocidad, y entonces uno la coloca entre los dientes, y eso ayuda a quitar un poco lo que se acumula entre los dientes, ¿no? Si se le es fácil utilizar el hilo dental normal que se entrelaza entre los dedos, perfecto. Si tienen problemas en cuanto a esclerodactilia, los que vienen en lo que les mostré también son muy eficaces, pues.
El cepillo proximal también es muy eficaz y ayuda mucho a la hora de limpiar entre los dientes. Como ven, es un cepillo que tiene, parece como un arbolito de Navidad, pues. Y puede venir en dos presentaciones, con un mango así corto o con un mango largo. Y la idea es que pasarlo entre los dientes. Aquí tengo uno para mostrárselos. Y tiene las brochitas del cepillo. Y entonces eso se pasa entre los dientes como ven en la fotografía. Personalmente yo utilizo el hilo que es angulado, como el que les mostré, este hilo dental. Y utilizo también el cepillo proximal, que es el que está viendo en la fotografía, que es este que tengo aquí. Aparte de un cepillo eléctrico, ¿no? Existe otro aditamento también que no lo tengo aquí en la fotografía, pero que se llama el Waterpik, que es un instrumento que básicamente uno le pone agua y el instrumento dispara el agua y uno se lo coloca entre los dientes y esa agua empuja cualquier cosa que quede acumulada entre los dientes. También es muy eficaz el Waterpik. En cuanto a cremas dentales, cualquier crema dental que se consiga en el mercado son buenas. Estas que ven aquí, las dos que ven arriba, el Prevident y el MI Paste, son cremas que son por prescripción, que tienen un alto contenido de flúor, mucho más alto que el que se presenta en las cremas que se consiguen en el mercado. La que ven abajo, que se llama Biotin, es una crema que se consigue en el mercado, no necesita prescripción, y Biotin es una marca que tiene varias gamas de productos para los pacientes que tienen poco flujo de la saliva. Cualquiera de estas pastas también funcionan, sobre todo para las personas que tienen alta susceptibilidad a la caries. Eh, Otro tratamiento que se puede hacer, esto ya es al nivel del consultorio odontológico, es un barniz de flúor que por lo general se aplica sobre los dientes después de una limpieza y eso ayuda a reforzar el esmalte y a prevenir la caries. E incluso también se utiliza para reducir la sensibilidad. Pacientes que tienen mucha sensibilidad y realmente no tienen una caries, sino que lo que tienen es sensibilidad, colocarle unas aplicaciones de este flúor sobre los dientes, como ven en la fotografía, ayuda a controlar la sensibilidad. Y a la vez endurece el esmalte y previene la caries. Otro tratamiento también es tratamiento de flúor de tiamino de plata. Es muy efectivo a la hora de parar la caries que ya existe. El, eh, una vez que se aplica sobre los dientes, esa caries ya no progresa. La desventaja de este tratamiento es que mancha los dientes, como ven en la fotografía. Esto se utiliza mucho en los pacientes, en niños pequeños, sobre todo en niños que tienen una caries rampante que pasa en todos los dientes, como ven en la fotografía, y se utiliza sobre todo en los dientes de leche, pues en los dientes que los niños van a perder en el corto plazo, de manera de parar la caries y por lo menos que el diente dure mientras el diente vaya a durar, mientras viene el diente permanente, ¿no? Como dije, muy efectivo a la hora de parar la caries. La desventaja es que mancha los dientes, como ven en la fotografía, ¿no? Pero es una alternativa de tratamiento. En cuanto a la serostomía, en cuanto a la resequedad de la boca, existen tratamientos de saliva artificial que se puede conseguir en las farmacias y también puede ser por prescripción. El Biotin, que son los que ven en la foto del medio, eso lo puedes conseguir en la farmacia sin necesidad de prescripción. El Cafazol si es por prescripción. Y los caramelos que tienen sin azúcar, que están endulzados con xilitol, son muy buenos a la hora de prevenir la caries y a la hora de producir más saliva, sobre todo los chicles, como por ejemplo el Ice Cubes que ven en la bolsita verde, ¿no?
Estos son endulzados con xilotol y a la hora de masticar chicle, el proceso de masticar algo en la boca, que cuando uno siempre está masticando, eso puede ayudar a la producción de la saliva. Y si tiene xilotol, entonces es más efectivo todavía porque va a prevenir la caries, ¿no? Tratamientos con flúor también para ayudar a la serostomía, ayudar a la prevención de la caries por la resequedad de la boca. Y incluso también hay tratamientos médicos que se pueden utilizar para medicamentos que se pueden utilizar para exacerbar esa producción de la saliva. Esos medicamentos, eso ya es cuestión de su reumatólogo o de su médico de cabecera a la hora de prescribir este tipo de medicamentos, ¿no? Los medicamentos son agonistas muscarínicos, que son medicamentos que causan la desaceleración del ritmo cardíaco, del pulso del corazón y de la contracción de la musculatura lisa, como es el tracto intestinal, los bronquioles, la uretra y el músculo del iris del ojo, y aumenta la secreción de las glándulas exocrinas, por ejemplo, la saliva, los ácidos gástricos en el estómago y las glándulas que segregan en el espacio aéreo. Dos tipos de medicamentos que existen ahora, actualmente son la pilocarpina y la cevimeline. Pero como digo, estos son tratamientos que sea cuestión de su médico de recetar esto, no de un odontólogo, ¿no? Em, Hay contraindicaciones para estos tratamientos médicos, para estos medicamentos. Los pacientes que tienen asma o enfermedad pulmonar crónica obstructiva, no es bueno recetar estos medicamentos porque como ayudan a la secreción, aumentan la secreción en los bronquioles, eso puede hacer que se reduzca aún más la capacidad de poder respirar bien, ¿no? Los pacientes que tienen una úlcera péptica, una úlcera en el estómago, porque como esos medicamentos aceleran la producción de ácidos en el estómago, eso lo que va a hacer es que va a hacer esa úlcera aún más difícil de curar, ¿no? Los pacientes que tienen enfermedad coronaria, que tienen enfermedades cardíacas, porque como desaceleran el corazón, uno no quiere producir más riesgo en cuanto a las enfermedades cardíacas, ¿no? Y los pacientes que tienen hipertiroidismo, esos medicamentos pueden hacer que produzcan más las hormonas de la tiroides, ¿no? Y puede hacer que las cosas sean un poco más complicadas, ¿no? Pero como dije, eso es cuestiones de coordinarlo con su médico, pues, con su reumatólogo, con su médico de cabecera. En cuanto al reflujo gastroesofágico, ese, se produce mucho ácido en el estómago y ese ácido debería estar siempre dentro del estómago, pero por condiciones que pasan, incluso en esclerodermia, que es muy común, ese reflujo de ese ácido puede subir por el esófago y llegar incluso hasta la boca, ¿no? Y como eso es un ácido muy potente, puede producir este desgaste en el esmalte de los dientes, como ven en la fotografía, que se ve como el diente como socavado, ¿no? Eso es por ese ácido que se come el esmalte de los dientes. Y por lo general esos tratamientos en cuanto a la parte dental, tienen que ser agresivos en el sentido, no agresivos de extraer, pero agresivos en el sentido de que en un diente que a lo mejor se puede hacer un relleno, habrá que hacer una corona y cubrir el diente por completo, a manera de evitar que se siga se desgastando ese esmalte, ¿no? En cuanto al reflujo gástrico, el tratamiento en conjunto con su médico tratante, a la hora de recetar algún medicamento que reduzca el flujo del ácido en el estómago o que reduzca la cantidad de ácido que se produce en el estómago, ¿no? Por lo general, la medicina que se utiliza es un inhibidor de la proteína de la bomba de protones del estómago. Este medicamento, como el Prilosec, lo que no reducen la cantidad de ácido que se produce en el estómago, sino que le reducen el nivel de ácido. Entonces, claro, al estar reducido el nivel de ácido, entonces produce menos daño, ¿no? En cuanto a la dieta, es cuestión de consultarlo con su médico, con un nutricionista. Por lo general, lo que recetan es una dieta baja en ácidos, una dieta sin cafeína,
y por general tratar de, sobre todo los pacientes con esclerodermia que tienen daño esofágico, eh, no comer nada por lo menos 2 horas antes de acostarse, ¿no? Y tratar de dormir con el tronco elevado, dormir con una almohada en forma de cuña o una cama ajustable, de manera de que si se produce ese ácido, la gravedad no haga que el ácido suba hasta la boca, ¿no? En lo personal, yo tuve dos episodios de reflujo gastroesofágico donde ese ácido se me fue para los pulmones. Esto fue antes del trasplante, ¿no? Y a consecuencia de eso, yo tuve que empezar a dormir en una almohada en forma de cuña, ¿no? Ahora vamos a hablar de eso también. Y también hacer una endoscopia para descartar lo que se llama un esófago de Barrett. Una endoscopia es un tratamiento médico que lo que hacen es que colocan una cámara por la boca que baja hasta el esófago y el estómago, de manera que el médico pueda ver cómo está la condición interna del esófago, que puedan verlo en tiempo real utilizando una cámara. La foto que ven aquí si nos concentramos en la parte superior izquierda, ahí se ve lo que es una imagen en sección, pues como un corte sagital de lo que sería el esófago normal y el estómago normal. El estómago donde se ve que es un poco más verde la, mm, la presencia de los ácidos en el estómago, ¿no? Y hay un esfínter que cierra ese paso del ácido, mantiene el ácido en el estómago. Entonces, creo que el paciente que tiene reflujo gastroesofágico, muy común en las pacientes con esclerodermia, incluso a mí, es que si vamos a la foto inferior, ese esfínter que mantiene el ácido dentro del estómago se relaja y se abre, y entonces facilita el paso del ácido hacia el esófago. El tejido que rellena el esófago no está hecho para soportar ese nivel de ácido que el estómago puede soportar. El tejido que rellena, que rodea la parte interna del estómago, es un tejido muy especializado que sí puede soportar esa cantidad de ácido sin ningún mayor problema. Entonces, cuando ese ácido pasa del estómago al esófago, lo puede irritar muy fácilmente, pues porque como les digo, el tejido que está cubriendo la parte interna del esófago no está acostumbrado a tener ese nivel de ácido. Y entonces en la foto del lado derecho se puede ver la irritación en el esófago a consecuencia de la presencia del ácido, de un ácido que no debería estar ahí, sino que debería estar más bien en el estómago. Entonces, esa irritación en el esófago es una condición que se llama esófago de Barrett y se puede diagnosticar, les dije, con una endoscopia, cuando el médico introduce una cámara por la boca y llega hasta el esófago y el estómago y pueden ver en tiempo real cómo está ese tejido que rellena la parte interna del esófago. A la hora de evitar ese reflujo gastroesofágico, sobre todo a la hora de dormir, es bueno tener una almohada en forma de cuña, de manera de mantener el tronco elevado y no tener que estar completamente horizontal. Y también incluso una cama ajustable puede ser una opción, como ven en la fotografía del lado derecho. Yo primero tuve una almohada en forma de cuña por quizá un par de años. Sí funciona, lo que pasa es que durante la noche uno se empieza a resbalar de esa almohada como si fuese un tobogán y uno termina despertándose ya fuera de la almohada, ¿no? Por eso es que las camas ajustables son un poquitico mejores en ese sentido porque le puede levantar a uno las piernas y así uno evita que uno se resbale por la almohada, ¿no? Por la inclinación. Yo tengo una cama ajustable, pero no es como la que ven en la fotografía, son dos camas individuales ajustables cada una, pero están unidas
Así yo puedo dormir inclinado, mi esposa puede dormir horizontal perfectamente bien, ¿no? Pero la cama de ella también es ajustable. Si los dos pueden dormir así también inclinados, maravilloso. Pero si tienen esófago de Barrett, o si tienen, perdón, si tienen reflujo gastroesofágico, siempre es bueno tener este tipo de dormir en este tipo de condiciones, pues con el tronco elevado de la mayor manera posible. En cuanto a la microstomía y la esclerodactilia, recuerden que la microstomía es esa capa, esa, la boca se nos encoge, pues no podemos abrir la boca mucho, ¿no? Porque se endurece todos los tejidos alrededor de la boca, los labios, ¿no? Y la esclerodactilia es esa condición de las manos que se van endureciendo. Eh, con existen ejercicios en la fundación, en la página de la fundación, que se pueden utilizar para ayudar a la esclerodactilia y a la microstomía, sobre todo para la microstomía a la hora de visitar al odontólogo. Aquí tienen una fotografía de uno de mis pacientes de esclerodermia, así tenía ya las condiciones de esclerodactilia. Gracias a Dios yo no tengo mucho, y tengo un poco en el dedo índice y medio de cada mano, pero por lo general no está tan mal, pues. Pero sí se me han endurecido los dedos, sobre todo el índice y el medio de las dos manos. Y esta es otra de mis pacientes con esclerodermia. Así tiene ella la condición de esclerodactilia. Y a pesar de ella tener sus manos así, ella puede hacer estas colchas que ven aquí, y esas las hace ella misma, así con las manos como las tiene. Fíjense qué belleza lo que ella puede hacer. Incluso las presentó en una exhibición, las llamaron para que las exhibiera en una especie de museo o una galería de arte, algo así. Pues, y estas son las fotografías de las colchas que ella hace. Y fíjense que a pesar de tener las manos así, eso no la limita a ella a hacer lo que le gusta, pues. Y uno ve estas colchas y uno no se imagina que la persona que las está haciendo tiene las manos como las ven en la fotografía. En cuanto a la microstomía, esa dificultad de, ¿sabes? Ese endurecimiento de la boca que limita la apertura de la boca, existe terapia física, como les dije, la fundación tiene, en la página de la fundación hay ejercicios que se pueden hacer. Comisurotomía es un procedimiento quirúrgico donde un cirujano bucal cortan un poquitico las esquinas de la boca y lo suturan un poco más atrás de manera de poder eh, abrir la boca un poquitico más. Claro, eso es un procedimiento un poco más involucrado. Eh, en cuanto al dentista, como dentista nosotros tenemos que tener mucha paciencia a la hora de tratar pacientes que tienen dificultad para abrir la boca, ¿no? Incluso hay que modificar las puntas de los taladros que uno utiliza o cambiarlos por equipos pediátricos. Esta foto que ven en la parte inferior derecha son dos taladros. El de la derecha es un taladro normal y el de la izquierda es un taladro para pediátrico, para niños, que fíjense que es más o menos casi la mitad del tamaño del normal, ¿no? Yo he tenido que comprar los taladros pediátricos para poder ver los pacientes con esclerodermia. Incluso los espejos orales que uno utiliza a la hora de trabajar en la boca también existen para pediátricos, que el espejo es mucho más pequeño, de manera de facilitarlo, sobre todo a las personas que tienen dificultad para abrir la boca, ¿no? También existen cuñas orales que son esas, es lo que ven en la fotografía del lado izquierdo, que son unas cuñas que pueden ser de goma o pueden ser de anime, que el paciente muerde sobre esas cuñas y eso facilita un poco el paciente, sobre todo que se cansa de tener la boca mucho tiempo abierta. Al colocar esto sobre los dientes y el paciente muerde, eso le relaja un poco a uno los músculos, ¿no? A la hora de poder trabajar en la boca. Los ayudantes de hilo dental, como le mostré en
como estos que les mostré, y a la hora de tomar impresiones, hacer moldes de la boca, uno tiene como odontólogo tener que modificar las técnicas que uno utiliza, ¿no? Actualmente, los dentistas nos hemos movido un poco aparte de esa forma normal de hacer moldes de la boca físicos con ese material que se coloca en la boca, que hay que esperar que endurezca. Todos hemos pasado por eso, espero. Y ahora estamos haciéndolo un poco más digital, con aditamentos donde digitalmente se puede reproducir, se toma como una fotografía digital de los dientes, tridimensional, y eso nos produce un modelo digital. Y entonces hay muchas cosas que se están haciendo hoy en día de manera digital en vez de manera analógica como se hacía anteriormente. La ventaja de la parte digital es que es muy preciso. Ahora, la desventaja, sobre todo los pacientes que tienen microstomía, es que el aditamento es relativamente grande y los pacientes que tienen dificultad para abrir la boca se hace muy difícil introducir el aditamento para poder hacer la fotografía digital de la boca. Este es un paciente con esclerodermia que tiene microstomía. A pesar de que se ve en la fotografía que ella está abriendo la boca, ella podía abrir realmente muy poquito. La manera de uno saber si tiene la manera de uno saber si tiene la capacidad de abrir la boca bien es midiéndola con 3 dedos. Uno abre la boca, si no puede meter 3 dedos en la boca, así uno puede abrir la boca bien. Yo no puedo meter 3 dedos, yo puedo meter quizá 2 dedos y medio. Puedo meter tres si realmente lo abro lo más que pueda, pero ya me empieza a molestar, ¿no? Pero la forma como un odontólogo puede determinar si el paciente puede abrir bien la boca es si puede poner 3 dedos de su mano en la boca de manera vertical. Y a pesar de que ven en la foto que ya está abriendo, ya quizá podría abrir 2 dedos, si acaso. Ahora, ¿qué es lo que pasa en los dientes cuando se produce la caries? Lo vamos a ver en este dibujo yendo de izquierda a la derecha. En el dibujo número 1 se ve un diente normal. En la parte más izquierda de la imagen se ve el diente normal y en la siguiente imagen, en la misma imagen, el siguiente diente, estás viendo un corte transversal del diente donde se ve lo que sería el nervio, es la parte más oscura que ven en la fotografía. Las capas del diente son el esmalte, que es la parte blanca, que es lo que pueden ver. Después viene la dentina, que es la parte que se ve como más marroncita, como marrón clara. Y después el nervio, que es la parte que se ve más marrón oscura, pues. Entonces, en la imagen número 2 se ve la caries en el esmalte, que son esos puntos negros que están viendo sobre el diente y entre los dos dientes. Cuando se presenta este tipo de caries es una caries que se puede tratar sin necesidad de anestesia. El paciente no va a sentir absolutamente nada porque está todavía a nivel de esmalte. Si esa caries progresa, entonces vamos a la imagen número 3, que ya la caries se pasó el esmalte y ya llegó a la dentina, que es la segunda parte de la segunda capa del diente. Cuando está a este punto, a la hora de tratarlo, hay que anestesiar al paciente porque el paciente sí lo va a sentir, porque la sensación es a partir cuando ya está en la dentina, que es la segunda capa del diente. Mientras está en el esmalte no se siente nada, cuando llega a la dentina ya empieza a sentirlo. Y si esa caries entonces sigue progresando, ya estamos en la imagen número 4 y ya la caries llega a donde está el nervio. A este punto el paciente ya tiene dolor espontáneo, sobre todo al frío y al calor, más al calor que el frío. A este punto también el paciente puede sentir, por ejemplo, el pulso, siente uno el pulso del corazón en el diente, como que siente que el pulso uno lo puede sentir en la boca, pues. A uno despierta el dolor en las noches, tiene que tomar analgésicos para calmar el dolor
Y a este punto, ya lo que hay que hacer es, mientras exista todavía diente para poder tratar, es cuando se hace tratamiento de conducto, que es, se elimina el nervio y se rellena donde estaba el nervio con un material plástico. El tratamiento de conducto se hace mientras todavía exista suficiente diente para restaurarlo. Si no hay mucho diente para restaurar, no tiene sentido hacer un tratamiento de conducto porque no va a haber nada que colocar después del tratamiento de conducto. Pues no tenemos suficiente diente para poder reconstruirlo. Y en ese punto ya hay que sacar el diente y quizá pensar en un implante. Ahora, la placa puede atacar el diente de dos maneras. Puede atacar el diente haciendo la caries, como ven en estas imágenes, pero también puede atacar el diente, no atacar el diente en sí, pero atacar la encía que sujeta el diente. Entonces, eso es lo que se llama enfermedad periodontal, o también se conoce como piorrea en nuestros países, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad periodontal? De nuevo vamos a ir del lado izquierdo al lado derecho, donde en la imagen número 1 se ve una encía completamente sana. Después en la imagen número 2, esa placa que se acumula sobre los dientes, que es la que puede producir el ácido que produce la caries, pero también puede tomar iones de calcio y se produce lo que se llama la piedra, o se llama el cálculo, que por lo general se acumula alrededor de las encías. Entonces, esa piedra, como es una superficie irregular, puede irritar la encía muy fácilmente. Y es cuando ven que, por ejemplo, se pasan el hilo y sangra, o la encía sangra muy fácilmente y se le ve inflamada. Eso se llama gingivitis, que es la imagen número 2, ¿no? A este punto, el hueso, que es lo que ven en rosado claro entre los dientes, no está afectado. El nivel de hueso sigue igual donde está. Entonces, si esa placa no se elimina, si ese cálculo, esa piedra no se elimina, se sigue acumulando con el tiempo y entonces empieza a irritar mucho más la encía y empieza a afectar el hueso. El hueso que sujeta los dientes se empieza a retraer por la presencia de ese cálculo y de esa irritación permanente alrededor de los dientes, ¿no? En ese caso ya se producen lo que se llaman sacos periodontales, porque ya existe una pérdida de hueso, ya el hueso se empieza a perder y hay mucha más inflamación y mucho más sangramiento, más fácil, ¿no? Y cuando eso progresa, ya estamos en la imagen número 4, que ya sería la periodontitis, donde existe una inflamación generalizada en la boca, el hueso se ha perdido aún y hay mucho más acúmulo de ese cálculo, de esa piedra alrededor de los dientes. Y si esa pérdida de hueso sigue progresando, llega un punto que ya no hay hueso que sujete el diente y los dientes están flojos. Y a ese punto ya no hay mucho que hacer y ya hay que sacar los dientes, pues. Entonces, por lo general, la gente que es propensa a tener caries, por lo general no tiene enfermedad periodontal. Y la gente que tiene enfermedad periodontal, la enfermedad de las encías, por lo general no tienen caries. Entonces, esa gente que tiene enfermedades de las encías se sorprende cuando uno le dice, este diente no podemos hacer nada, este diente hay que sacarlo. Y entonces se pregunta, ¿por qué me tienen que sacar el diente si yo en mi vida he tenido una caries? Y no es porque sea por caries, sino que el hueso que sujetaba el diente se perdió y no hay nada que se pueda hacer, pues. Entonces, con limpiezas regulares, manteniendo esta piedra y este cálculo fuera de la boca, esto no pasa, pues. Por eso es que es importante tener unas citas regulares con un higienista o con el odontólogo, tener limpiezas regulares por lo menos cada 6 meses, 2 veces al año, dependiendo de la condición, si es un paciente que es más propenso a tener enfermedad periodontal, enfermedad de las encías, entonces esas citas a lo mejor hay que hacerlas cada 3 meses o cada 4 meses, ¿no? Pero la idea es tratar de mantener el hueso y que no se pierda el hueso, pues. Otro hallazgo dental que es muy común en la esclerodermia es lo que se llama una reabsorción interna o una reabsorción externa.
como ven en los dibujos, una reabsorción interna es como, no es realmente una caries, pero es como si el diente se empieza a comer a sí mismo por dentro. Y la externa es como que si el diente se empieza a comer a sí mismo por fuera. La raíz pues se empieza a perder. En la imagen que ven al lado derecho es una radiografía de un paciente que tiene los dientes que ven son los dos dientes de adelante y uno ya tuvo un tratamiento de conducto, como ven esta imagen que se ve blanca dentro de la raíz. Eso es el material de relleno que se hace cuando se hace un tratamiento de conducto. El diente del lado izquierdo, fíjense que no tiene esa imagen blanca, sino que se ve más bien la imagen es oscura y esa imagen oscura es donde está, ahí es donde se encuentra el nervio. Y el de la mano derecha, ese nervio ya se quitó y se rellenó con un material plástico que se ve en la radiografía, se ve blanco como lo ven aquí. Ahora, si prestan atención con un diente con el otro, este diente tiene esta imagen oscura alrededor de la mitad del diente y esto es una reabsorción interna. Es común, como les dije, verlo en esclerodermia, pero también es común verlo en pacientes sobre todo pacientes que tienen trauma, que se cayeron, se fueron de boca y se partieron los dientes y hubo uno que es el tratamiento de conducto, que es muy probable que sea el caso en esta fotografía que están viendo. Es muy común que eso pase. A veces pasa inmediatamente, a veces no pasa sino años después. Y nosotros como odontólogos no tenemos una manera de predecirlo y no sabemos por qué pasa, sobre todo con las traumas. Incluso con esclerodermia no sabemos por qué pasa, pero es muy común que pase. Puede afectar uno o varios dientes. A veces el diagnóstico es muy difícil. em, a veces cuando uno no la encuentra, o sea, por ejemplo, que se ve en la radiografía, a veces progresa muy lento, a veces progresa muy rápido y lo vamos a ver en un caso que les voy a mostrar. Por lo general, cualquier tratamiento no resulta satisfactorio y al final lo más probable que pase es que el diente haya que extraer con un implante. Ahora, ¿cómo puede uno ver estas condiciones en la boca, sobre todo a la hora de una radiografía? Existen dos métodos que se utilizan para diagnosticar en cuanto a radiografías. Una es la radiografía panorámica, que es la que ven en la imagen, y es una radiografía que nos da una imagen completa de toda la boca, como ven en esa imagen, ¿no? Es una radiografía buena en el sentido de que nos da una sola imagen, se ve todo, pero no es una radiografía muy precisa. En el sentido de si uno quiere ubicar una lesión o ver un diente en específico, esta radiografía no es muy eficaz en ese sentido, ¿no? Y la manera como se toma es como ven en la fotografía del lado derecho, y es una máquina que le da la vuelta a la cabeza del paciente. Y al darle la vuelta a la cabeza del paciente va captando toda esa imagen que ve en la radiografía. Y la otra manera para diagnosticar son radiografías periapicales, que seguramente todos hemos pasado por eso, donde se coloca un aditamento en la boca y el paciente lo muerde y se toma la radiografía desde afuera y el aparato que registra la imagen está dentro de la boca. Esta sí es una radiografía, perdón, mucho más precisa porque se puede ver las raíces de los dientes muy claramente y se ven también espacios entre los dientes, que son las radiografías que ven en la parte media, la parte del medio. Claro, los pacientes que tienen eh, microstomía, que tienen dificultad para abrir la boca, a veces estas radiografías no son muy eficaces porque no es muy difícil colocar el aditamento dentro de la boca porque el paciente tiene limitación para poder abrir. Aquí ven unas radiografías de un paciente con esclerodermia y la vamos a ver en más detalle. Perdón, por ejemplo, si vemos la imagen del lado izquierdo, esta muelita que se ve aquí, se le ve esta imagen oscura a nivel de la mitad del diente. Esto es una reabsorción externa.
O sea, a este punto ya aquí no hay mucho que hacer, pues. Aquí hay que eh, esperar que el diente se termine de fracturar si no hay dolor, obviamente, si no hay molestia. Por lo general no hay molestia. El paciente no siente absolutamente nada. Y al final del día este diente que va a haber que extraer, pues. En el lado derecho se pueden ver, eh, disculpen, déjenme volver, se puede ver la imagen oscura en este diente que incluso también tuvo un tratamiento de conducto, como ven la imagen blanca dentro de la raíz. Esta es una reabsorción interna. Este oscuro que se ve aquí también es una reabsorción interna. Como ven, es muy común verlo en pacientes con esclerodermia. Aquí se puede también ver otro caso. Ahora, este lo vamos a ver en más detalle ahora. Esta paciente es una paciente con esclerodermia y vino para que yo le arreglara la boca lo que había que hacer, pues. En este caso, todo estaba relativamente en buen estado, excepto las dos coronas que se ven en la imagen, la parte superior izquierda de la imagen, que se ve estos palitos blancos dentro de los dientes. Esos son postes, esos dientes tuvieron tratamiento de conducto, incluso este también tuvo tratamiento de conducto. Y tienen coronas. Ahora, esta parte que se ve aquí es la raíz del diente y esta parte que se ve aquí es la corona. Como pueden ver, hay un espacio entre la corona y el diente, incluso aquí también hay un espacio. Y eso no es bueno porque ahí se meten los microorganismos y pueden producir caries. Los dientes que tienen tratamiento de conducto también pueden tener caries. Cualquier diente puede tener caries. La diferencia con los de tratamiento de conducto es que el paciente no va a sentir absolutamente nada porque ya no hay nervio. Entonces, estas cuestiones que hay que tratar relativamente de inmediato. Entonces, yo le recomendé a ella hacerse esas dos coronas y se las hicimos. Cuando le estábamos haciendo las coronas, yo noté en la radiografía siguiente que ya se empezaba a ver un poquitito de resorción aquí. Esta parte oscura que se ve en la muela aquí atrás, que estoy apuntando. Y, esto es cuestión de quizá mes y medio, donde la radiografía anterior no se veía, en la siguiente, al mes y medio ya se veía más. Entonces tuve que tratar de quitarle esa lesión, ¿no? Esta es una paciente que tenía miotomía y no podía abrir bien la boca y también yo no la podía acostar completamente horizontal a la hora de tratarla, tenía que tratarla inclinada. Entonces, imagínense llegar hasta acá atrás con una paciente semi-inclinada que no puede abrir mucho la boca, es muy limitante para uno como odontólogo, ¿no? Al final le hice un relleno, que es lo que ven en blanco, lo mejor que pude. eh, Incluso ya a la hora de hacer el relleno, ya se empezó a ver que también se estaba produciendo en la muelita siguiente, pues. Y esto es una que progresó quizá en 3 meses, 3 meses y medio. Muy, muy, muy rápido. Entonces, como les digo, muy común en escleroderma. Aquí ven el antes y el después, ¿no? Antes, durante y después yendo de izquierda a derecha. Esta es la imagen antes, esta es durante. Fíjense que ya se empieza a ver la lesión y esto fue después, fíjense la extensión de la lesión hasta donde tuve que llegar yo con el relleno, tratando de quitar esa lesión de la boca, ¿no? Muy complicado para uno como odontólogo. Aquí tienen imágenes del otro lado de la boca. Fíjense que también se le estaba presentando ya en estas dos muelitas de aquí. Este es otro paciente con esclerodermia. Y reabsorción en las raíces y en la parte de la corona de los dientes. Estos dientes mm, ya realmente no había mucho que hacer, pero yo no quise quitárselos y entonces le propuse hacerse unas coronas agarrando todos los dientes, conectándolos todos como ven en la imagen del lado derecho. Ese es el puente ya en la boca. Entonces pasamos de
la condición que ven en la imagen del lado izquierdo a la condición que ven en la imagen del lado derecho. Y a pesar de que a ella le faltaba un poquito de las muelas de atrás, ella podía funcionar muy bien con, con estas condiciones, pues. Ella quedó fascinada con este tratamiento y por lo menos le damos un poquitico más de vida a estos dientes, pues. Por lo general esos son dientes que ya están, que no es mucho lo que se puede hacer, pues, pero la idea es tratar de mantenerlos lo máximo posible. En cuanto a los implantes dentales, no están contraindicados en pacientes con esclerodermia. Obviamente cada caso es distinto, ¿no? Y los casos de implantes hay que estudiarlos muy bien porque para poder colocar un implante necesitamos tener hueso. Y la única limitación que puede existir en cuanto a las pacientes con esclerodermia es la microstomía, la dificultad en abrir la boca, porque los implantes eh, son aditamentos que se colocan dentro del hueso, como ven en la imagen inferior izquierda, y sobre el implante se coloca la corona que lleva el diente que se está reemplazando. Y eso se sujeta a tornillos. Entonces, claro, uno tiene que tener el acceso fácil para llegar primero a colocar el implante y después para colocar la corona o el diente y poderlo atornillar, pues. Entonces, las pacientes que tienen limitación para abrir la boca, se hace muy difícil pues, poder, poder llevar estos instrumentos dentro de la boca, sobre todo cuando estamos trabajando en las partes de atrás de la boca. Del lado derecho ven las imágenes de un paciente que tiene implantes en los laterales, o sea, los dientes que están a cada lado de los dos del medio no son sus dientes naturales, son implantes, como ven en las imágenes de inferior derechas. Estos son los aditamentos que están atornillados, ahí se puede ver un poquitito de tornillo, aditamentos que están atornillados sobre el implante y sobre ese aditamento se colocan las coronas, que son las que ven en la imagen superior derecha. Como les digo, no están contraindicados en pacientes con esclerodermia. La única limitación que hay es que tengamos el hueso, la cantidad de hueso suficiente para poder colocar el implante y que el paciente pueda abrir la boca lo suficientemente bien como para poder restaurar, ¿no? Colocarlo y restaurar. Entonces, en resumen, asegúrese de que su dentista sepa que tiene esclerodermia, chequeos anuales con radiografías y limpiezas regulares cada 6, 4 o 3 o 4 meses, dependiendo de la condición, obviamente. Mantenga su lista de medicamentos al día con su odontólogo, de manera de saber, y su médico, obviamente, de manera de saber si hay algún medicamento que reduzca el nivel de flujo de la saliva y ver si hay una alternativa para tratar de producir más saliva en la boca, ¿no? Y evitar la caries. Las citas tienen que ser en el mejor momento para usted y para su odontólogo. Eh, Digo para los dos porque su odontólogo siempre va a tratar de hacer lo mejor posible, tratar de hacer el mejor tratamiento posible para usted. Y, por ejemplo, un relleno que le puede tomar a uno con un paciente normal, media hora, 45 minutos. En un paciente con esclerodermia que tiene dificultad para abrir la boca y no se puede acostar completamente horizontal, le puede tomar a uno hora y media fácilmente, ¿no? Entonces, es cuestión de coordinar las citas de manera de que sea mejor para usted como paciente y ver nosotros como odontólogo en cuanto a que si es un caso que va a pedir mucho de uno físicamente, lo mejor es hacerlo al primero, que usted sea el primer paciente de la mañana, por ejemplo, y que no sea el último paciente de la tarde después de haber visto, qué sé yo, 10 pacientes complicados, y entonces después viene uno con esclerodermia que no puede abrir mucho la boca. Ya el momento que uno lo va a ver, ya uno está físicamente agotado. No sé si me explico. Entonces, es preferible tratar de coordinarlo de manera de que sea lo más, el mejor momento para usted como paciente y para el odontólogo también, ¿no? Para nosotros los odontólogos. La terapia física antes del tratamiento, si es posible,
Como les dije, la fundación tiene varios ejercicios que se pueden hacer a manera de tratar de ayudar a que se abran la boca más, lo más posible, ¿no? Por lo general, los consultorios odontológicos, incluso los consultorios médicos, tienen ese aire acondicionado a todo dar, y entonces por lo general son sitios relativamente fríos, ¿no? Entonces, es bueno llevar guantes y cobijas para abrigarse. Nosotros tenemos cobijas en mi consultorio para los pacientes si tienen frío. Es bueno tener esa previsión, ¿no? Por si acaso. Como les digo, los tratamientos de ortodoncia y de implantes no están contraindicados. La única limitación es eso, pues la capacidad de abrir la boca bien, ¿no? Y su dentista coordinará con su médico cuanto a tratamientos para reducir el flujo del saliva o para aumentar el flujo de la saliva. Em, Tengan paciencia cuando van al odontólogo, sobre todo usted como paciente y nosotros como dentista, ¿no? Siempre el dentista va a hacer el mayor esfuerzo para hacer el mejor tratamiento que se pueda realizar. En algunas situaciones, no hacer nada va a ser la opción. Entonces, no se sientan frustrados que el odontólogo no está haciendo nada, porque es que hay veces en que tratar de hacer algo es lo que estamos haciendo es más bien es daño. Entonces, y uno no, como uno no quiere más bien causar daño al paciente, pues, ¿me entiende? O que hacer un tratamiento que uno sabe que en el corto plazo no va a funcionar. Entonces eso va a ser muy frustrante para los dos, para el paciente y para el odontólogo. Y también que los ayuden a mantener una buena higiene oral en casa, pues con el higienista, con el odontólogo, enseñan cómo utilizar el hilo dental, cómo utilizar los aditamentos para poder pasarse el hilo bien, o los cepillos interproximales, o el cepillo eléctrico, ¿no? Eh, ¿Dónde encontrar tratamiento dental? Prácticamente todos los dentistas están entrenados para ver pacientes con enfermedades autoinmunes. Este, Sobre todo los odontólogos que tienen especialización. Por lo general en esos programas siempre vemos pacientes que tienen limitaciones o pacientes con enfermedades autoinmunes. Es parte del entrenamiento, ¿no? Este, las escuelas de odontología también son sitios buenos a donde ir porque por lo general las escuelas de odontología, primero, los tratamientos son mucho más económicos que un odontólogo privado y están siempre a la vanguardia en cuanto a lo más nuevo, ¿no? Y no, siempre van también, cualquier sitio donde vayan siempre va a haber alguien que quiera hacer lo mejor posible por ustedes, ¿no? Pero la escuela de odontología también es una buena opción, ¿no? Incluso los hospitales que tienen clínicas dentales en ellos es un buen sitio donde buscar tratamiento. La sdcaonline.org es una asociación que se especializa en profesionales, una universidad internacional de profesionales en cuanto a la cuidado oral en individuos que tienen enfermedades autoinmunes o promover la salud oral en pacientes con requerimientos especiales. Em, yo di muchos años clases como le dije, en la Universidad de Tufts y ahora en la Universidad de Boston University. Y sobre todo los pacientes que tienen, las personas que viven en los Estados Unidos, si tienen dificultad en conseguir un dentista que los pueda ver, me pueden escribir a estos correos electrónicos y puede ser que yo tenga en algunos sitios donde ustedes viven, puede ser que yo tenga alguien que fue un alumno mío o alumna mía que a lo mejor pueda yo referirlo. Claro, no lo puedo garantizar, pero no está de más, pues, quién sabe, a lo mejor alguien que pueda ayudar. Eh, la asociación tiene este folleto que incluso lo tienen también en español, que habla de toda la tratamiento, el cuidado oral en cuanto a la esclerodermia. Este, mm, Aquí tiene mi información de mi consultorio también. Por si acaso están en Boston o cualquier persona que está en Boston, con mucho gusto los puedo ayudar en lo que pueda.
Y con eso, bueno, me despido. Muchas gracias por su atención. Espero que esto haya sido informativo y los haya ayudado.